continúa, te decías. Ah, pues estoy aprendiendo también. No, vamos, es lo que hemos estado aprendiendo, de hecho, en estos últimos materias. Entonces, te ha llamado la atención en particular estos últimos, que es sorprendente, ¿no? Como el derecho electoral y su interpretación puede extenderse hasta el caso, por ejemplo, así, de los niños, niñas, adolescentes, porque no se les puede utilizar en protección de su imagen y su identidad, y por el principio de libre desarrollo de la personalidad, sin la autorización de sus padres o tutores, ¿no? O de Ajá. ellos mismos, ¿no? O sea, Sí, tomarles fotografías, subirlos a una propaganda partidaria o de candidatos, no está amparado por la Constitución y los convenios internacionales, ¿no? Tiene que haber una autorización. sí. De hecho, me faltó, tuve un problema, es que estamos acá en Aguascalientes, pues como sabes, estamos en proceso, Sí. y en estas últimas semanas se me ha complicado en algunos momentos. De hecho, he estado tratando de participar, pero entre que hemos tenido problemas de internet, no sé por qué, pero hemos estado teniendo muchos problemas de internet, y aparte hemos estado organizando algunas actividades, pero me faltó, a lo mejor ahorita lo puedo expresar. Hay una ley que yo lo veo como antecedente que impactó mucho en el siglo pasado, que era la ley Jackie, que era de un niño, el niño que salía con Charles Chaplin en su momento, en donde una vez que ya es mayor de edad, pues le pide, administraba su dinero su mamá, y resulta ser de que cuando ya es mayor de edad, pues resulta ser de que pierde todo su dinero. Y la imagen que tenía, o sea, fue explotada desde pequeño, y pero se le violentaron sus derechos, como, para empezar, su derecho de niñez, pues se vio afectada muy gravemente. Pero como, bueno, lo que quiero señalar es de que como en materia política, el utilizar estas imágenes como de los niños ha provocado en los niños o en la imagen de los niños algo feo. Vimos como la de Susanita, la niña del PRD, es que no me acuerdo si era Susanita, perdón, pero eran un spot. Vimos en la clase pasada, en su clase, como gente que a lo mejor ni la conocía, la insultaba. O sea, y eran en blogs, afortunadamente, y yo lo llamo así como afortunadamente porque no me imagino con las redes sociales actuales y sobre todo en Twitter, que son, perdón por la expresión, pero son muy radicales en cuanto a posicionamiento de opiniones, cómo cómo se atacaba a esta persona. Y estamos hablando solamente de blogs, bueno, en los blogs de aquella época, estamos hablando hace casi 15 años, eh, no me imagino cómo la atacaron, y peor aún, su imagen como tal implicaría en todo caso su perjuicio con posterioridad. Incluso si tenía una aspiración en aquel entonces como actriz, no sé si eso le pudo haber impedido porque estaba relacionado con un partido político. Lo mismo le decía del niño en aquella época de los nazis, cómo le afectó durante toda su vida por el simple hecho de estar en esa imagen junto con este personaje. Correcto. Ujú. Sí, pues es interesante recuperar esas experiencias, ¿no? Y esos registros para prever que no ocurra, porque es una desgracia que puede durar para muchos años y marcar toda una vida, ¿no? Entonces sí. Muy bien, pues me da mucho gusto que estén aprendiendo mucho. Pues el módulo que me corresponde, y vamos a estar juntos hoy y el próximo lunes por la tarde, tiene que ver con la condición de eh, nacional, ciudadano, extranjero, y también ahí hay una eh, categoría que es eh, o traduce una desventaja, ¿verdad? Entonces, lo que yo creo que podemos hacer es dividirlo en dos partes. La tarde de hoy, a mí me gusta mucho la historia y le doy un sesgo histórico. Vamos a revisar, vamos a hacer una clase de historia para ir viendo primero los conceptos,
de nacionalidad, ciudadanía, extranjería. Vamos a dar una repasada panorámica de cómo desde el mundo antiguo, Grecia y Roma utilizaron estos conceptos y de ahí nos viene pues toda una tradición jurídica para que después de la Edad Media veamos cómo se aterrizó en las constituciones y las leyes mexicanas que hemos tenido nosotros, pues una particular preocupación como mexicanos, como pueblo de México, como Estado mexicano, desde la independencia por nuestros propios orígenes, por el devenir, el choque de culturas, la conquista, la colonización, la mezcla de razas, eh, pues una fuerte tensión, ¿no? En relación con estos conceptos. Y a mí me gustaría enfatizar la tarde de hoy, dedicarnos a esta parte y examinar incluso la más reciente reforma que se aprobó en diciembre del 2020, por el cual se ha hecho un cambio muy importante que ha pasado desapercibido, el artículo 30 de la Constitución, como veremos, con un sentido claramente estratégico, nacionalista, porque ahora son mexicanos por nacimiento a partir del 2021. Todos los que nazcan de padre, madre, mexicano en el extranjero. Es un cambio muy importante, muy importante. Entonces, eh, hasta ahí hoy y el lunes vamos a ver en particular una sentencia que les voy a compartir antes de que nos despidamos y que está en un documento, que es una sentencia muy importante, está en un documento académico de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal, que se resolvió en el año 2017 y que hizo una diferencia para poder, como en los casos que has relatado, Fidel, que proceden de los módulos previos, pues que también ha marcado un antes y un después para efecto de la doble nacionalidad y de los mexicanos por naturalización, ¿sí? Que no tengamos mexicanos de primera y de segunda, y nuevamente ha correspondido a la justicia electoral, al tribunal electoral, el dar un paso vanguardista en protección y garantía de los derechos de las personas en desventaja, ¿no? En desventaja social, política, jurídica. Entonces, esa es nuestra ruta. Creo que con eso podemos cubrir muy bien el tema y espero que sea ilustrativo para todos, a que a mí me permita también reactualizar y a intercambiar puntos de vista contigo y con las y los compañeros. Si no pueden encender la cámara, lo entenderé, ojalá que lo hagan en algún momento, pues para conocernos y mirarles y observarles, ¿no? Pues un saludo, pero esta es la ruta que vamos a seguir, ¿de acuerdo? Bien, yo antes de pasar a presentar una guía de exposición, quisiera hacer referencia para reforzar lo que muy fluidamente estabas explicando, Fidel, que el magistrado Felipe de la Mata, quien ha sido un impulsor magistrado de la Sala Superior, eh, muy interesado y muy claramente comprometido con el desarrollo de la justicia inclusiva, publicó un artículo, dio una conferencia, en fin, tiene varios textos de donde quiero recoger que en una conferencia que dio en el estado de Querétaro, dijo que una función muy importante de los tribunales constitucionales, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no olvidemos que es un tribunal constitucional, que por lo tanto lo que hace es fundamentalmente tutelar derechos humanos, ¿no? No cualquier derecho humano, sino derechos humanos fundamentales. Bienvenido, Rogelio, gracias. Entonces, dice el magistrado de la Mata que el tribunal ha jugado un papel en garantizar la inclusión o la inserción de grupos en situación de desventaja en el ejercicio de sus derechos mediante una justicia electoral inclusiva. Ese es el concepto y es el título del diplomado. ¿En qué consiste? Dice el magistrado de la Mata, consiste en que las y los juzgadores electorales actúen como interlocutores
del diálogo democrático, o sea, que se le suba a la conversación democrática, que se eliminen las barreras y se generen criterios alejados de prejuicios con los que a través de decisiones jurisdiccionales con orientación de inclusión reconozcan la participación de la ciudadanía a la que históricamente se le ha negado ser parte del sistema político. ¿De qué se trata? Se trata entonces de lograr la inserción, garantizar la inserción de los grupos excluidos, desaventajados en el sistema político, en los mecanismos de participación política, en la representación política, en el ejercicio de sus derechos político-electorales, ¿verdad? Entre los temas más relevantes de la justicia electoral inclusiva, decías tú muy bien, Fidel, está la discrepancia, todas las discapacidades, la visual, la motriz, también la identidad de género, la representación de personas indígenas, la autoadscripción indígena, el tema de los menores de edad que muy bien referiste, ¿no? Las personas adultas, mayores, incluso las personas no binarias, ¿no? Que pertenecen a la diversidad de géneros que hoy tenemos en México y en el mundo, claramente reconocidos, muchos derechos, después de una lucha muy fuerte, desde luego, y que continúa. Entonces dijo de la Mata que los jueces y autoridades deben remediar la situación de injusticia social, que luego se hace presente, actuar de manera activa. O sea, aquí la justicia electoral no tiene que esperar a que el legislador lo haga, sino que mediante la interpretación y la construcción normativa, que eso hace un tribunal constitucional, le dé respuesta al caso concreto, ¿no? A las circunstancias que se presenten en un caso concreto, y así vaya también construyendo y tejiendo una línea jurisprudencial que permita fortalecer la previsión, la certeza de que cada caso que se presente igual o análogo será resuelto en el mismo sentido, ¿no? Entonces eso va creando una normatividad, propiamente la norma jurídica que incorpora el enfoque de justicia inclusiva, ya sea en el tema de género, migrantes, personas con discapacidad, ¿no? Niños, adolescentes y también mexicanos por naturalización o extranjeros, o mexicanos con doble nacionalidad. Esta es otra categoría que también entra dentro de la franja de la inclusividad y que el tribunal ha venido entonces tutelando de manera consistente. Entonces, a eso nos vamos a dedicar la tarde de hoy con una perspectiva, como te decía Joel, y le comento a los compañeros, histórica, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo preparado este documento con el cual hemos trabajado en otros diplomados, ¿no? Además de la sentencia, hay varias, pero vamos a dedicarnos a una en particular el lunes próximo para exprimirla bien y entender cómo es que se hizo un test de proporcionalidad, se corrió un test estricto de proporcionalidad para descubrir lo que se llama una categoría sospechosa en las leyes y que implicaba una exclusión o discriminación a los mexicanos con doble nacionalidad o con condición de mexicanos por naturalización. ¿De acuerdo? Sí, eso. Entonces, en el momento que ustedes quieran, me voy deteniendo y lo vamos comentando, ¿verdad? Así que estoy atento. Creo que es bueno detenerse en los aspectos conceptuales. Nosotros tenemos un nexo jurídico a través de la Constitución con el Estado mexicano. Los nacionales, los ciudadanos e incluso los extranjeros, al entrar al territorio nacional, pues tienen cierta calidad migratoria y por lo tanto también están amparados
por el marco jurídico. Luego entonces, invito a tener presente algo que es obvio, pero que pasa luego desapercibido. La nacionalidad y la ciudadanía y la calidad migratoria para los extranjeros, ¿no? Los atribuye un nexo jurídico, y esta es la Constitución. La Constitución es el fundamento de esa condición de nacionalidad, de ciudadanía, de extranjería o de doble nacionalidad en su caso, y ha jugado un papel muy importante a lo largo de los siglos, ¿sí? La nacionalidad y la extranjería, así como la ciudadanía, fíjense que se han usado siempre desde en la historia de las civilizaciones ya más maduras, digamos, que han tenido constituciones y no escritas, pero por lo menos una cultura, ¿verdad?, de lo jurídico y de lo moralmente aceptable convertido en norma jurídica, que ha tenido objetivos políticos. ¿Qué objetivos políticos? Pues en algunos momentos estas figuras de la nacionalidad, la ciudadanía, la extranjería se han utilizado para la integración de una unidad política, o sea, del Estado, para cohesionarlo, para evitar su fractura o su dispersión. También con objetivos de diferenciación, de decir unos son de clase A y otros son de clase B, y para controlar, para gobernar y para administrar. Esto así se ha registrado en la historia de las civilizaciones y de las culturas. Esos objetivos no solo han sido políticos, también económicos. Por ejemplo, ha habido épocas en que se ha establecido que a una cierta clase de personas con un determinado patrimonio sean nacionales. Este, aquellos que tienen una capacidad determinada, ya sea propiedad, trabajo, comercio, o una capacidad de contribuir con los impuestos, también se le han dado la calidad de nacional o de ciudadano. Es decir, también se han perseguido objetivos culturales, fortalecer la identidad, por ejemplo, ¿no? También segregar, excluir a las personas que no son de un tipo étnico determinado. Es importante, estimados amigos, tener en cuenta esta enunciación que he hecho, que estos tres conceptos, nacionalidad, ciudadanía, extranjería, han sido y son utilizados por los estados, por los gobiernos, con objetivos políticos, económicos o culturales principalmente. ¿De acuerdo? Que son los que he mencionado, Fidel. Entonces, eso. Vamos a ver un poco de lo siguiente. Estos dos conceptos, nacionalidad y ciudadanía, entrañan la atribución de derechos humanos fundamentales, ¿sí? Y cada ordenamiento jurídico asigna estos derechos con diferentes calidades, condiciones, extensión. Entonces se los otorga a todos, a algunos, a muchos y en cierta medida. Como bien decías hace rato, pues de acuerdo con ciertos requisitos. Tengamos presente que para que un derecho sea fundamental, primero, ese derecho es de carácter personalísimo, no es enajenable, no se puede comprar o vender. Si nosotros ponemos en un contrato a cambio de un trabajo que no nos comprometemos a no ejercer nuestro derecho al voto, se tiene por no puesta la cláusula. O sea, no es materia de transacción el derecho al voto, ¿sí? No es enajenable. Es permanente porque podemos votar 20 veces a lo largo de nuestra vida o 50, y el derecho fundamental a votar no se agota. Como sí se agota, por ejemplo, el derecho a, al crédito. Podemos tener derecho al crédito si hacemos un contrato con el banco, pero ese derecho sí se puede agotar, o en la medida en que se agote el objeto, ¿no? No es así con el tema de los derechos fundamentales. Están protegidos por una gruesa capa
de instituciones y de normas, ¿no? El derecho a votar, a ser votado, está protegido pues por la Constitución y luego por las instituciones, además por las creencias, por la cultura, por nuestras prácticas. Entonces, hablar de derechos fundamentales es hablar de una categoría jurídica que no es enajenable, ¿de acuerdo? Es permanente, no es renunciable, pero claro, ningún derecho es absoluto, están sujetos a restricciones, a limitaciones, y esas restricciones o limitaciones deberían tener justificación. Esas restricciones se dan en diversos grados y en este tema de nacionalidad, ciudadanía, extranjería, pues veremos cómo esos diversos grados son o han sido bien examinados, sobre todo en la última década, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en diversos casos en que se ha cuestionado si es justificable conforme con la Constitución y las convenciones internacionales el que solo los ciudadanos mexicanos por nacimiento gocen de ciertos derechos fundamentales o si se deben extender el reconocimiento y la garantía de esos derechos de participación política a otras clases o categorías o condiciones, digamos, de nacionales, ¿verdad? O con doble nacionalidad, con mexicanos por naturalización. Así es. Tengamos entonces presente esto, porque los derechos políticos electorales son derechos fundamentales. De allí lo que decíamos al principio de la conversación que estamos platicando, en el sentido de que para los niños, niñas, adolescentes, pues aunque no tengan la ciudadanía, pues vean cómo hemos avanzado en el derecho y sus garantías, porque estas categorías, los niños, las niñas y los adolescentes, también están protegidos por la normatividad, por la Constitución y los convenios internacionales, aunque no sean mayores de edad, tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad. Y entonces hoy se entiende que no pueden ser utilizadas sus imágenes, sus personas, su voz, ¿verdad? Con fines de propaganda electoral partidaria sin el consentimiento de quienes tengan legalmente la facultad de otorgarlo, ya sean los padres, tutores y en ciertas condiciones los propios involucrados, ¿no? Entonces, eso queda claro porque se trata de derechos fundamentales. Los derechos fundamentales casi que se pueden percibir, sensibilizar, porque si se violentan, entonces uno siente que le están tocando el núcleo, ¿no?, de la dignidad humana, o sea, lo que recubre la dignidad humana son precisamente los derechos fundamentales. O sea, el derecho fundamental a hablar, el derecho fundamental a pensar, el derecho fundamental a comunicarse, el derecho fundamental, dicen algunos también, oiga maestro, pues a comer, ¿no? A tener una casa, a tener agua limpia, ¿no? A tener vestido, a tener acceso a la educación. Esos también son derechos fundamentales, individuales, y también cuando formamos parte de un grupo que se identifica en una misma posición desventajosa, pues son derechos fundamentales de adscripción grupal, ¿no? Por ejemplo, los migrantes. Los migrantes tienen derechos fundamentales individuales, por ejemplo, a votar, pero también como a personas que están adscritas a un grupo que es identificable porque son todos migrantes. Y entonces esos migrantes que están en el extranjero, por ejemplo, los mexicanos que viven en Estados Unidos, que son muchos, se les puede ubicar en una categoría tal que se les adscriban determinados derechos para que se pueda garantizar su participación. Y eso es el que puedan votar, por ejemplo, por vía electrónica desde el extranjero, ¿no? O que tengan derecho a elegir un representante, un diputado migrante, como ocurre en la Ciudad de México desde el año 2021, que eligen un diputado migrante, ¿sí? Por una sentencia que el Tribunal Electoral dictó
con estas características, con esta justificación. Entonces, tengamos en cuenta esto de los derechos fundamentales, porque a final de cuentas, los derechos que protege y reivindica o garantiza el Tribunal Electoral bajo el concepto de justicia inclusiva son derechos humanos fundamentales, ¿sí? Derechos humanos fundamentales. De allí que sea una misión, una tarea encargada al Tribunal Constitucional el que lleve a cabo esta operación, porque si no, habría una fractura, una violación de el acuerdo, el contrato, ¿no? Que está expreso en la Constitución de que todos seamos y actuemos en una posición de igualdad real, no formal, real ante la Constitución y las leyes. Entonces, esto es de lo más importante para tenerlo presente. Se trata de derechos fundamentales. Así que estos derechos a votar, ser votado, asociarse, afiliarse o no a partidos políticos, acceder, desempeñar funciones públicas en condiciones pacíficas y suficientes, en paridad, porque hoy el principio de paridad es fundamental, ¿no? En la diversidad también, ¿no? Porque hay diversos grupos minoritarios que están siendo tutelados e incorporados al proceso de toma de decisiones por la vía del voto o de la posibilidad de que sean votados para fungir como representantes políticos, pues todos estos forman parte del derecho fundamental también a participar en las decisiones eh, públicas, ¿no? Las decisiones políticas del Estado. Entonces, ese es el sentido profundo de este tema de la justicia electoral inclusiva. Si el proceso social, si el proceso cultural, si el proceso económico, político deja fuera, de acuerdo con las costumbres y la normatividad, a determinadas personas o grupos para que ejerzan sus derechos políticos, entonces la misión del Tribunal Constitucional Electoral, en este caso del Tribunal Electoral Federal, es precisamente el de corregir esa situación desventajosa y producir a través de las sentencias los efectos jurídicos para lograr la inclusión. Esa es la idea. Entonces, pues ya sabemos que los principios clásicos de atribución de nacionalidad son la sangre y el suelo, pero no solamente. También el domicilio o la residencia, también el nexo económico o bien algún factor histórico o una combinación, ¿verdad? ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que hay algunos países en que han dado el paso a decir, mira, no importa que no seas uruguayo por nacimiento o por naturalización, pero si tienes residiendo 5 años en Uruguay, ¿sí? Entonces tienes derecho a votar. Y es más, tienes derecho a ser votado para elecciones municipales, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Por el nexo económico. Porque hay personas que contribuyen a los gastos públicos. Entonces hay quien dice, si tú contribuyes a los gastos públicos, en un municipio deberás tener derecho a votar y a la representación, independientemente de que seas o no nacional por nacimiento, por naturalización. Adelante, por favor, Fidel. Damas, apuntalando, también pasa en la ley de 5.1985 de España, en donde le permite a los comunitarios europeos que sean de nacionalidad distinta a España, pero que hayan residido o estén residiendo en algún municipio, tienen la posibilidad del voto pasivo. Claro. La posibilidad y a nivel municipal, ¿verdad? Pueden participar también con su voto o para ser votados en el ámbito municipal. Siempre y cuando sean nacionales de alguna de los estados-nación que integran la Unión Europea, ¿no? Porque
el acuerdo, digamos, en el marco de la Unión Europea, es ese, el de que los países se comprometen a reconocer y a garantizar el derecho político electoral, voto pasivo y o voto activo, particularmente en el ámbito municipal, porque ahí es donde se pagan los impuestos. En Europa la tasa impositiva es muy elevada y rebasa el 50%. Nosotros en México nos quejamos porque andamos entre el 35 y el 45% del impuesto sobre la renta, pero en Europa pagan hasta 60 y 70%. Es muchísimo. A cambio de eso, los servicios públicos son de calidad. Y hay en Europa pues un capitalismo propiamente social y cultural que hace descansar bastante fuerte la legitimidad en esos servicios públicos. Por eso funcionan muy bien los trenes, funciona el servicio público de transporte y funcionan muchas cosas. Pero sí, pero la tasa impositiva, la carga impositiva y las tasas también son muy elevadas, ¿sí? Pero muy bien, Fidel, muy bien detectado. A eso me refería. El principio del jus soli y el jus sanguinis, ¿verdad? Ya son clásicos. Ahora también se usa cada vez más no solo la residencia, sino el nexo económico. También, como decía yo, algún factor histórico o una combinación. Como veremos más adelante, que las constituciones mexicanas del siglo XIX establecieron políticas, propiamente políticas, estrategias para atraer extranjeros que quisieran venir a México, que quisieran colonizar territorios que estaban prácticamente vacíos y después terminamos por arrepentirnos por un exceso de ese tipo de políticas. Pero bueno, eh, quiero mencionar que en el mundo antiguo, por ejemplo, se contrasta entre Grecia y Roma, porque en Grecia en general la distinción entre ciudadano y no ciudadano era no con efectos bélicos o de identificar a un enemigo extranjero, sino simple y sencillamente que no era de casa y que tenía que ser tratado con cierta deferencia, pero no necesariamente de una manera adversarial o como si fuera un enemigo. No es el caso de Roma. En Roma sí se le dio un sentido de diferenciación agresiva, digamos, durante sobre todo la monarquía, en la primera etapa de Roma. La república, la segunda etapa de la evolución de Roma, fue más permisiva y definitivamente el imperio, ya la última etapa y la decadencia de Roma, puso en juego estrategias y políticas que trataron claramente de integrar, de cohesionar amplios territorios dominados por el Imperio Romano y su ejército, ¿no? Como vemos en las películas del Gladiador y otras más, ¿no? Cleopatra y otras más, en donde claramente el Imperio Romano lo que puso en juego fueron estrategias y políticas de ir debilitando esa relación entre el ciudadano romano y el peregrino o el extranjero. Imagínense ustedes que les llamaban bárbaros, ¿no? Bárbaros. Los bárbaros eran personas que para los romanos no tenían cultura, no eran personas que tuvieran un patrimonio, eran personas que vivían en los bosques y que no tenían una tierra, que no tenían una casa, ¿no? Y que por lo tanto eran dignos de desprecio y de exclusión de la frontera. De allí todo el gasto militar para mantener seguras las fronteras, irlas expandiendo, pues recuerdan ustedes cómo el Imperio Romano se expandió por el norte de África, por Asia hasta la India y después también hasta más allá de los Alpes, desde luego Francia, parte de Inglaterra y lo que hoy es Croacia, ¿verdad? Pues el Imperio Romano era enorme y se consideraba
pues muy poderoso, y en medio de esto, esta distinción entre quiénes eran y quiénes no eran ciudadanos, ¿no? Primero entre los patricios y los plebeyos, y después entre los extranjeros y los nacionales, o digamos los ciudadanos romanos. Entonces, esto muestra otra vez esto que yo quiero destacar, ¿no? De entrada, que hay, que estas categorías conceptuales y jurídicas que hemos creado desde la época de Roma y desde Grecia y antes, han tenido funciones y fines, como ya dijimos, políticas, económicas o culturales, ¿no? Porque también poco a poco se fue haciendo la distinción entre el que era un hombre libre y el que era un súbdito, el que era una persona que pertenecía a un pueblo subyugado por Roma, ¿no? Y que le iba dando ciertos derechos a la carta, digamos, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y si lo vemos bien, así funciona hasta la fecha. Hasta la fecha. Ya veremos más adelante cómo es que esto ocurre, ¿no? Si volvemos a nuestras clases de derecho romano, también recordaremos o algún libro, ¿no? De historia del derecho romano, que llegó un momento en que incluso como era tal el número de de los extranjeros y de los peregrinos, se creó la figura del pretor peregrino, o sea, ¿no? O sea, un pretor o un juez, un procurador y un juez que impartía justicia precisamente para los peregrinos. Entonces, hoy tenemos algo así como en el Instituto de Atención al Migrante, ¿no? Entonces, y los consulados, pues precisamente ayudan a los migrantes, y las embajadas, pues también ayudan a los extranjeros de otro estado o nación a poder atender y tutelar o gestionar sus derechos. Así que tenemos un antecedente remoto allí, en la Edad Media también, dado que se fragmentó todo el poder, la estructura del Imperio Romano. Entonces surgieron los señores feudales, y estos señores feudales y los monarcas también distinguieron entre el súbdito, al cual se le daba unos ciertos derechos en la medida en que contribuyeran con su trabajo también a la riqueza de el monarca o del señor feudal. Entonces ellos les extendían unas cartas. Esas cartas fundaron lo que se llama el derecho cartulario. O sea, en la Edad Media la norma no era general, abstracta, impersonal, sino que los árabes, los godos, los visigodos, los judíos, ¿no? Los moros, tenían específicamente algunos derechos adscritos, podían hacer algunas cosas y otras no las podían hacer, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el llamado derecho cartulario. Es un derecho basado en disposiciones específicas o particulares con derechos que se adscriben a determinados grupos en razón de su etnia, en razón de su procedencia o en razón de su contribución, vamos a decir, al gobierno de la época, ¿verdad? Así que si el hijo de un súbdito nace en el territorio del monarca, entonces también tiene derecho a los derechos de su padre, ¿no? De allí que los gremios se hayan hecho muy fuertes y que, digamos, el que nació artesano o el que nació herrero o el que nació campesino, pues también tiene derecho como hijo del padre que se dedicaba a esa arte, oficio o profesión, a recibir y a beneficiarse de los derechos del padre. O sea, de alguna manera, pues el derecho cartulario, o sea, las cartas que concedían derechos, también suponían la posibilidad de heredar la condición social. Y esa condición, pues, tenía que ver con la estabilidad del gobierno, porque en la medida en que se mantuvieran ciertos sectores sociales, profesiones, artes, oficios, pues aseguraba la reproducción de la sociedad, la estabilidad y la paz social, ¿verdad?
Entonces, claro, cuando aparecían extranjeros, pues también se generaban las tensiones correspondientes, se dirimían pues, o con la guerra o con acuerdos para poder incorporarlos al territorio del monarca o del señor feudal y poder seguir firmándoles cartas para renovar o extenderles sus derechos, eh, digamos, derechos de cohabitación en el territorio dominado por el monarca o el señor feudal y qué es lo que tenían que contribuir, ¿verdad? No había elecciones, no había elecciones y por lo tanto estas eran cartas que asumían, digamos, el derecho divino de los reyes a gobernar. El Estado moderno ha invertido esta lógica, como bien lo sabemos, ¿no? Porque la teoría del contrato social y la idea de la igualdad de todos, de que no hay unos siervos y otros señores, sino que todos tenemos las mismas condiciones al nacer formalmente, nos ampara una constitución y las leyes, pues entonces ahí la idea es que todos somos nacionales conforme a los criterios que la constitución establezca y en este caso pues se ha tenido el derecho a la sangre por la vía de la sangre o por la vía del lugar de nacimiento o la residencia. Entonces, esto, pues, siglos XIX y XX han sido los principales criterios de adscripción de la nacionalidad, ¿no? Y la ciudadanía, pues también la edad, ciertas características de la edad, en algunos casos la renta, o sea, de qué propiedades se goza, de cuántos ingresos. Durante el siglo XIX así estuvo vigente en varios países, incluido en México en alguna época, pero digamos en el siglo XX eso ha desaparecido, por lo menos formalmente todos somos ciudadanos al cumplir determinada edad y al tener, por ejemplo, un modo honesto de vivir, que es lo que pues, se establece en la Constitución, y con eso se atribuye la ciudadanía. Pero, por ejemplo, la Constitución alemana de 1849 pues tenía un amplio catálogo de derechos de la ciudadanía. Los países que están en medio de varios otros países, como es el caso, siempre ha sido el caso de Alemania, pues tiene que tener mucho cuidado, porque siempre hay migración o hay presión en las fronteras o mucha interacción con los países que lo rodean. También los países que tienen costa y que tienen capitales o ciudades grandes o importantes en las costas, pues también han desarrollado una regulación muy cuidadosa de quiénes son nacionales y de quiénes son ciudadanos, por el temor a la fragmentación y a la desidentidad, a que se desidentifiquen y que se pierda el sentido de la unidad y la pertenencia cultural, ¿verdad? Entonces, en el Estado moderno, pues asistimos a a la aplicación de esta teoría de la soberanía popular, no del origen divino del poder y del gobierno, a los derechos y sus garantías, a que el orden jurídico está jerarquizado, que hay división de poderes y que hay procesos e instituciones que permiten controlar, garantizar la validez de lo que se dice en la Constitución. Y si en la Constitución se dice que todos somos iguales, que hay principio de nacionalidad y ciudadanía, pero que que deben reunirse ciertas condiciones, pues un tribunal constitucional tiene que velar, vigilar, garantizar esas disposiciones, ¿verdad? En el ámbito político electoral, como ya dijimos, pues están los derechos electorales que podemos ejercer y que se deben tutelar. Así que, lamentablemente, digamos, el derecho, el Estado moderno, lo que hizo fue una ficción con este principio de la igualdad para todos. Porque en realidad cuando nacemos no somos iguales y en el curso de la vida no somos iguales. Nos vamos diferenciando por diversas características, tanto por razones de eh, socioeconómicas como por razones de orden cultural, étnico y también por la fortuna o la desfortuna.
y vamos teniendo más o menos capacidad de goce y ejercicio de los derechos. Entonces, dado que se ha observado y es una evidencia empírica el de que hay grupos desaventajados y vulnerados, ¿no? Como son los que ya hemos mencionado, mujeres, niños, adolescentes, personas con discapacidad, eh, personas no binarias y nacionales por nacimiento, o por naturalización, quiero decir, y hasta por nacimiento. Y ciudadanos, pero mexicanos con doble nacionalidad, pues entonces aparece aquí el problema serio de poder, digamos, remover los obstáculos para que sean incluidos y participen en la política, en la toma de decisiones, ejerzan sus derechos, ¿sí? Así que esa es la idea, ¿de acuerdo? La idea es que si la Constitución dice que hay igualdad, tenemos que hacer la realidad. Si el proceso social, político, económico, cultural diferencia a unos y a otros y nos pone en condición eh, real de desigualdad, la labor del legislador, del administrador y en este caso del juez constitucional es hacer lo más que sea posible para que, en este caso a través de las sentencias electorales, puedan corregirse esas desigualdades reales. Ese es el sentido, Fidel, ¿sí? Y de la justicia inclusiva que estábamos comentando al principio. Así que bueno, claro, los países más ricos del planeta, ¿no? Pues se cuidan mucho de que sus fronteras estén aseguradas. Lo estamos viendo, estamos en una época de grandes migraciones y vemos cómo del sur, eh, del gran sur del planeta, de África, de Asia o de algunos países, en este caso de Centroamérica y también de México, en relación con Estados Unidos, pues estamos en una época de grandes migraciones. Esas migraciones presionan las fronteras de los estados centrales y ricos y estos también establecen políticas migratorias y diferencian entre quienes son ciudadanos y a qué tienen derecho y quienes no lo son y a qué tienen derecho. Con todo y que en Estados Unidos se necesite la fuerza, la mano de obra mexicana o centroamericana o de otros países, no nos dejan pasar más allá de una cierta condición o categoría social y profesional, porque también por la vía de estas categorías migratorias, los países y los grupos dominantes en ese país también se reservan el derecho a ir diferenciando e ir admitiendo a quienes consideran que deben tener plenos derechos o más derechos. Pero nunca, por lo menos en el caso de los migrantes, se llega a tener una plena ciudadanía, ¿no? Tienen que pasar muchos años a adquirir el carácter de residente y luego esa residencia tiene ciertas gradaciones hasta que se pueden ejercer los derechos básicos, digamos, o fundamentales de la ciudadanía. Tiene que pasar mucho tiempo. La historia enseña, en el caso de Roma, de que en la medida en que se asimilan los extranjeros hacia adentro del Estado-nación que los va incorporando y los va haciendo tomar parte de sus decisiones en la representación política, también esto ocurre porque el Estado que recibe o el Estado receptor de esa inmigración o de esa inmigración los necesita. Pero normalmente pasan por tres etapas. La primera etapa es una etapa como de rechazo o diferenciación, la segunda es una etapa de asimilación y la tercera es una etapa de confusión e incluso de reversión del dominio, ¿no? Que puede incluso generar la independencia de los territorios de donde esos migrantes llegados al país que los recibe hicieron una vida y finalmente se apropiaron del territorio. Entonces, esto es con lo que hemos luchado, ¿sí? Esto es con lo que hemos luchado en México, porque, bueno, les quiero decir que desde la época prehispánica en Mesoamérica,
también hubo una diferenciación entre quienes eran y no eran de la estirpe de las familias fundadoras de la Casa Real de los aztecas, porque eran clanes en los cuales diferenciaban a quienes no nacían como parte de estos clanes y formaban parte, digamos, de familias periféricas, aliadas con esos clanes, que eran recogidas y protegidas por esos clanes, pero el derecho de escoger al sucesor del monarca azteca pertenecía a una élite y tenía además que cubrir con ciertos requisitos para tener el derecho a ser sucesor del rey. Tenía que ser primero parte de la familia, hasta en cierto grado. Un pariente muy lejano no podía aspirar a ser el rey en el mundo azteca. Y tenía que ser una persona que además, en la lógica cultural de esa civilización, hubiera cumplido con toda una serie de obligaciones y de cargos. Tenía que ser un experto militar, tenía que haber tenido a su cargo el ejército, tenía que saber también de gobierno y administración. No era cualquier persona, eran personas educadas. Los aztecas utilizaban el Calmecac, ¿no?, como una escuela de educación superior, tanto para las artes y los oficios como para la carrera de las armas. Entonces, los que no eran parte de esos clanes fundadores del Estado azteca, pues simple y sencillamente no tenían los mismos derechos ni siquiera de acceso a la Casa Real, ¿no? Entonces es muy importante porque cuando los españoles, los castellanos llegaron, ¿no?, Hernán Cortés y demás, que era un puñado, ¿no?, 300, 500 españoles contra pues, miles y millones ¿no?, de aztecas y de otras etnias, entonces los encontraron divididos porque precisamente había esa diferenciación entre los que sí pertenecen a la Casa Real, ya fuera a Azcapotzalco, a Texcoco o a Tenochtitlán, y los que no, ¿verdad? Y entonces esa alianza entre las tres casas gobernantes marcaba un criterio de diferenciación y de exclusión. Entonces, veamos cómo tenemos también aquí entre nosotros esta historia de la inclusión y de la exclusión, ¿sí? Eh, Ni qué decir en la época novohispana o colonial. Ustedes recuerdan que incluso está por escrito, pues no era lo mismo ser peninsular que ser criollo, o que ser mestizo, o que ser negro o afrodescendiente, y las combinaciones tan odiosas de las mezclas entre unos y otros, ¿no?, que llegaban a unas clasificaciones de hasta 15 o 20 diferentes castas, las castas. Esas castas que tenían nombres incluso muy raros, ¿no?, como Saltapatrás, por ejemplo, ¿no?, Lobo, ¿no?, Morisco, ¿no? O sea, unas combinaciones, tenían adscritos derechos dependiendo de la etnia, o sea, dependiendo de la casta. De ahí venimos, 300 años de este sistema de clasificación de las personas y de la atribución de categorías sociales con más o menos acceso a los derechos de la época, ¿no? Entonces, pues imagínense ahora el que en el México independiente hayamos tratado de darle la vuelta de un plumazo, con una constitución a 300 años de historia social, cultural y política, y desde luego de experiencia y de historia jurídica que consagraba estas diferenciaciones clasistas y de estratos raciales. Todavía no terminamos de superarlo, aunque hemos avanzado muchísimo. Y en relación con los extranjeros, pues ni qué decir, porque como era una sociedad fundamentalmente, abrumadoramente católica, imagínense ustedes que a partir de 1620 se plantaron y fueron desarrollando en las 13 colonias
de Norteamérica, ¿sí? Una religión distinta, que era la religión protestante. Entonces, este fue un conflicto que también sirvió como un criterio para distinguir entre quién era nacional y quién no era nacional. Desde el principio, si ustedes revisan los sentimientos de la nación, por ejemplo, de Morelos, en su punto 9 decía que los empleos los obtengan solo los americanos, que no se admitan extranjeros si no son capaces de instruir y libres de toda sospecha, o sea, el modo honesto de vivir, como decimos hoy, ¿no? Entonces sí había un criterio de diferenciación en la Constitución de Morelos de Apatzingán de 1814, ¿sí? También, ¿no? Eh, Son ciudadanos de América todos los nacidos en ella. Los extranjeros que radiquen en este suelo, pero que profesen la religión católica, apostólica romana y no se opongan a la libertad de la nación. Vean las condiciones, ¿sí? También serán ciudadanos en virtud de la carta de naturaleza, o sea, de naturalización que se le otorgará y gozarán de los beneficios de la ley. O sea, eran nacionales los nacidos aquí y también los extranjeros radicados aquí, pero que profesen la religión católica. Vean ahí la distinción, la diferenciación, ¿verdad? E incluso ciudadanos, ¿sí? Si se les otorga la carta de naturalización. Entonces tenemos esta historia de la distinción entre unos y otros. El plan de Iguala de 1821 también estableció, en este caso, el criterio del derecho al jus domicili, ¿no? Al establecer que por americanos se entendían los nacidos en América, pero también los europeos, los africanos y los asiáticos que en ella residen. O sea, el criterio de la residencia. Qué importante el sentido del plan de Iguala, porque pues en un país en el que había africanos que huían de Estados Unidos por las plantaciones de esclavos que venían a México, o los asiáticos que también llegaban procedentes durante muchos años de la nao de China, ¿verdad? Que cruzaba el Océano Pacífico desde las Filipinas y llegaba a Manzanillo, ¿no? Y después a Huatulco, pues muchos asiáticos se vinieron a asentar también aquí. Entonces, ¿qué hacer con ellos? O ya ni qué decir de los europeos, sobre todo los españoles peninsulares, ¿no? Imagínense un puñado, una minoría de europeos españoles peninsulares, pues se sintieron muy inseguros cuando comenzó la guerra de independencia y cuando se consumó la independencia. Entonces, estas cláusulas fueron muy importantes porque se consideran americanos no solo a quienes nacieron aquí, sino a los que no han nacido aquí, europeos, africanos, asiáticos, pero que residen aquí. Así, además se mencionaba algo que hoy pues hemos perdido completamente, pero es que se trataba de un imperio, el imperio mexicano, no el imperio norteamericano, ¿no? El imperio mexicano, porque en el tiempo de la independencia, 1821, fíjense ustedes que teníamos más de 4 millones de kilómetros cuadrados. O sea, México comprendía desde Nicaragua, ¿no? Costa Rica, hasta la Alta California y la mitad de lo que hoy es Estados Unidos. Teníamos frontera con el Imperio Ruso, ¿no? Con el Imperio Ruso. Entonces, en 1821. Por eso la Constitución de 1824, pues lo que decía es que era un imperio, ¿verdad? Los tratados de Córdoba también hizo esta política de inclusión de los residentes, ¿verdad? Para evitar que se quedaran fuera los mestizos, los indígenas o los criollos, ¿no? E incluso los afrodescendientes como Vicente Guerrero, también incorporarlos y darles derecho para que pudieran votar, porque la Constitución de Cádiz fue la primera que estableció el derecho a votar por parte de los indígenas.
Imagínense, los indígenas de los 6 millones de habitantes de esa época, en México, o la Nueva España, o en los territorios que hoy llamamos México, pues el 80% era indígena, de 6 millones, 80%, casi 5 millones. Entonces, el darle el derecho a votar a los indígenas, ¿saben lo que representó? Pues representó para los peninsulares perder la representación política, porque los indígenas se aliaron con los mestizos y con los criollos y empezaron a ganar las elecciones. Empezaron a fundar ayuntamientos, que la Constitución de Cádiz facilitaba el crear ayuntamientos. Se crearon 600 ayuntamientos en menos de 10 años, entre 1812 y 1821, y se fueron creando también las llamadas diputaciones provinciales, que llegaron a ser hasta 26, ¿sí? De 8 en 1812 a 26. Todas estas diputaciones provinciales, que son el origen de los congresos locales, y los 600 o más municipios creados en menos de 10 años, pues precisamente dio la oportunidad para que los criollos, los mestizos, se aliaran con los indígenas y ganaran las elecciones. ¿Qué les parece? Es una historia muy interesante, ¿no? Allí viene la división entre la gente de bien, que eran los peninsulares españoles y criollos adinerados vinculados a la iglesia, al ejército, y la gente del pueblo, los mestizos, ¿no? Y los criollos pobres, vamos a decir, unidos con los indígenas, por lo general. Entonces se crearon los dos grandes partidos que cruzaron el siglo XIX y que han venido a dar al siglo XX y hasta el siglo XXI en México, ¿no? O sea, como una expresión de las clases populares, los partidos políticos no se llamaban así, se llamaban clubes, se llamaban asociaciones, ¿no? En el siglo XIX, pues había el partido de la gente de bien, ¿no? Que eran los adinerados, que por lo general pretendían que el rey, el gobernante, fuera un monarca, ¿sí? Fidel, y del otro lado estaban los que planteaban que el gobierno debería ser republicano y que tenía que ser electo el gobierno. Y algunos conservadores liberales decían, bueno, está bien, pero no podemos otorgarle el voto a todo mundo, porque ni siquiera saben leer ni escribir. La mayoría, pues de 6 millones de habitantes, ¿no? Nunca en México en el siglo XIX rebasó los 10 millones de habitantes. Repito, el 80% era indígena y no sabía leer y escribir. O sea, no. Entonces, pues decían los conservadores más radicales, promonárquicos, decían, no, pero no les debemos dar el voto, o sea, a todos, que no saben ni para qué están votando. ¿Sí? Vamos solamente a conferirle el voto a las personas que tengan un capital, una propiedad, unos ingresos, que sepan leer y escribir, porque ellos sí saben de qué se trata el voto y el gobierno. ¿Cómo ejercer derechos políticos, electorales, si no se saben para qué, ni qué es? Entonces, los conservadores promonárquicos o liberales, que también lo sabía, decían, bueno, sí, podemos tener elecciones, pero no todos pueden votar. Y entre ellos, los que no pueden votar también son los que vengan del extranjero y estén aquí en México, pues no, hasta que no cumplan cierto tiempo de residencia y que les demos una carta de naturalización y que hagan aquí una familia y que tengan una propiedad y que se adhieran a las leyes del Estado mexicano. Tenía mucho sentido, ¿no? También. ¿O qué habrías hecho, Erika? Habría dicho, no, pues que voten todos y los extranjeros al otro día de que lleguen. Además teníamos el problema, Fidel, teníamos el problema de que los españoles trataban de reconquistar México, ¿no? En 1829 hubo una expedición y salieron de España unos barcos, ¿sí? Con el capitán Barradas, que venía encabezando una flota de barcos para reconquistar México. Esa flota estuvo ahí establecida en San Juan de Ulúa, en Veracruz. Ahí estuvo estacionada y de vez en cuando protagonizaban escaramuzas y no estaban conformes.
España no reconoció la independencia de México sino años después, ¿sí? Entonces, tener en cuenta esto para entender por qué hemos protegido tanto el tema de la nacionalidad por nacimiento y la ciudadanía, y de que nos ha costado mucho trabajo quitar de la Constitución y de las leyes es el que los mexicanos por nacimiento deben ser preferidos en los empleos, cargos o comisiones, o para el acceso a la representación política o a la integración de los órganos electorales. ¿Se entiende? Sí, porque tuvimos un siglo XIX muy, muy duro. En la ley del 14 de abril de 1828, por ejemplo, exigió 2 años para otorgar la residencia, pero había que hacer todo un procedimiento administrativo y judicial, había que renunciar a los títulos de nobleza, a las condecoraciones, porque lo que trataba el Estado mexicano era precisamente de que hubiera una normalidad igual, ¿no? Una igualdad entre, que no hubiera distinciones entre las personas, de que unas fueran tratadas con títulos nobiliarios y otras no. A la fecha, nuestro artículo 12 de la Constitución dice que en México no se reconocen títulos nobiliarios, porque en el siglo XIX sí se reconocía. Entonces, tenemos esta historia difícil que fue a dar, además, a que con las leyes centralistas de 1836 y hasta 1846 perdiéramos la mitad del territorio nacional, ¿no? Porque lo que decían las leyes entonces era que mexicanos eran los nacidos en el territorio de la República de padre mexicano por nacimiento o por naturalización, o sea, los dos principios, de suelo y sangre, los nacidos en país extranjero de padre mexicano por nacimiento, pero que avisen al entrar a México que tenían esta condición y lo verificasen dentro de un año eh, con su domicilio y su residencia, ¿verdad? Entonces, había una cierta flexibilidad en la época porque, por ejemplo, decía, nacidos en territorio de la República de padre extranjero, permanecido en él hasta la época en que fueran conscientes y dado al entrar en ella el referido aviso, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Que nosotros, ante tal territorio tan extenso de más de 4 millones de habitantes, Fidel, establecimos una política migratoria muy flexible. Por eso fue que los angloamericanos que se establecieron en Texas o en Nuevo México terminaron por independizarse, porque sus hijos nacieron allí, pero ya no se sentían ni anglosajones ni mexicanos y terminaron por declarar la independencia de Texas. Y de allí su adhesión a los Estados Unidos, cuando se firmó el Tratado de 1848, ¿sí? Nos vamos un poquito más para abajo, cuando se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, pues imagínense lo que pasó. La Constitución de 1857 ya no decía ni que Texas, ni que Nuevo México, ni California formaban parte de México. Qué doloroso. Entonces, nuestra política de migración y extranjería, de colonización, pues fue un fracaso, porque perdimos una mitad muy importante del territorio cuando ya habíamos perdido también Centroamérica, ¿sí? Entonces, tengámoslo en cuenta, porque a partir de 1857, a la luz de esa derrota dolorosa de haber perdido más de la mitad del territorio, comenzamos con una estrategia y unas políticas muy proteccionistas y muy nacionalistas, ¿sí? Aún así, fíjense lo que pasó. La Constitución de 1857 y el régimen de Porfirio Díaz en particular, pues dado que el norte del país, hasta la fecha, el norte del país sigue siendo un territorio menos poblado que el centro y el sur de México. Entonces, otra vez, Porfirio Díaz abrió la puerta para que vinieran colonizadores, les dio terrenos, les dio propiedades a cambio de que colonizaran e invirtieran en los grandes terrenos vacíos y baldíos del norte del país y también en algunas regiones del centro y del sur. Y eso generó otra vez un acaparamiento de tierras.
en manos extranjeras. Fíjense, eran mexicanos los extranjeros que adquieran bienes raíces en la República o tengan hijos mexicanos, ¿verdad? Siempre que no manifiesten la resolución de conservar su nacionalidad original. Entonces era muy laxa la política de migración, de inmigración y de conversión de extranjeros en mexicanos. O sea, extranjeros que adquieren bienes y que no manifiesten el que quieren conservar su nacionalidad. Fíjense nada más, qué facilidades, ¿no? Entonces, eh, el proyecto se aprobó, se declaró como mexicanos por nacimiento a los hijos de mexicanos, facilitando la naturalización, lo cual fue muy criticado, pero necesario por la falta de inversión en el país, un país que venía de perder la mitad del territorio, probablemente la más rica, y además que estaba casi condenado a desaparecer del mapa porque teníamos la intervención francesa encima, de 1862 a 1867, pues imagínense ustedes. O sea, ¿qué habrían hecho ustedes si hubieran estado en el Congreso Constituyente de 1857? Pues probablemente haber hecho lo mismo, ¿no? Entonces, y luego, durante el porfiriato, pues necesitamos inversión extranjera. Entonces, la ley de 1886, también conocida como Ley Vallarta, estableció, le dio prioridad al derecho de sangre más que de suelo. O sea, no tenían que haber nacido aquí. Con que nacieran en el extranjero, hijo de padre o madre mexicana y vinieran acá a México, eran nacionales, ¿sí? Por lo tanto, imagínense ustedes, los hijos de padres extranjeros, pero nacidos en México, también tenían este derecho, y eso otra vez llevó las cosas hacia una parte, hacia un extremo que fue a dar a la revolución. Por ejemplo, uno de los principales colaboradores de Porfirio Díaz fue José Yves Limantour, que por su apellido y su nombre, pues ya sabrán que era de origen francés y que pretendió ser presidente de la República. Además, muchos extranjeros durante el gobierno de Porfirio Díaz se hicieron de muchas propiedades en México. Porfirio Díaz tuvo una preferencia por los franceses y por los alemanes, más que por los estadounidenses, porque consideraba que dominaban más la ciencia y la tecnología, eran muy buenos ingenieros y dominaban muchas ciencias y artes, y entonces él les abrió la puerta. Claro que cuando la revolución estalló, hubo una reacción natural en contra de los extranjeros, ¿sí? Y por eso la Constitución de 1917 y la ley de 1930, ojo con la ley de 1930, porque la ley de 1930 fue enfática al decir que la nacionalidad se adquiere por nacimiento o por naturalización, ¿sí? Quienes nazcan en territorio nacional, independientemente de la nacionalidad de sus padres, eh, eh, pero que había una preferencia, digamos, para los mexicanos nacidos en México, porque, o de nacimiento, ¿no? Porque aquellos que fueran mexicanos por naturalización o los extranjeros tenían que recabar su carta de naturalización y a lo largo del siglo XX tuvimos una política muy nacionalista. Esto cambió en 1993 porque se negoció el Tratado de Libre Comercio. Entonces, al negociar el Tratado de Libre Comercio y además con una población ya muy grande de mexicanos, que en 1993 éramos alrededor de unos 85 millones de mexicanas y mexicanos, se firma el Tratado de Libre Comercio, pues los Estados Unidos piden lógicamente que haya más apertura para los estadounidenses que si quisieran venir a vivir aquí a proteger sus inversiones. Nosotros tenemos en México 2 millones de estadounidenses. Esto es importante. Entonces, y además dependemos mucho de la economía de Estados Unidos, con toda claridad. Así que en 1993 hubo una reforma para que se dijera que los nacidos en territorio nacional, sea cual fuera la nacionalidad de sus padres, o nacidos en el extranjero de padres mexicanos,
de padre mexicano o de madre mexicana, o sea, abrió bastante. Y los nacidos en embarcaciones o aeronaves mexicanas. Y luego en 1997, 98, todavía más, ¿sí? Los padres deben de haber nacido en territorio nacional, de modo que la nacionalidad mexicana para los nacidos en el extranjero se limita a la primera generación de mexicanos nacidos en el extranjero. Pues aquellos cuyos padres sean mexicanos nacidos en territorio nacional no pueden transmitir la nacionalidad a sus descendientes. ¿Qué se trató? Se trató de evitar asimilar como nacionales mexicanos a personas totalmente desvinculadas con los intereses del país, pero abrió la puerta a la doble y a la triple incluso nacionalidad. Con una combinación de factores de sangre y de suelo y la legislación extranjera, una persona puede tener hasta triple nacionalidad. ¿Sí? Entonces hay aquí mexicanos que tienen nacionalidad mexicana, estadounidense, y la pueden tener pues, de España también, ¿no? Depende de el convenio de reciprocidad. Así que no hay nacionalidad por naturalización automática, ¿sí? Se tiene que pasar por un procedimiento administrativo que verifique eh, eh, que se conocen las leyes, que se tiene un grado de adhesión con el país, y esto es lo que genera la posibilidad, Fidel, de que, digamos, adquieras plenos derechos, entre otros, la ciudadanía. ¿Sí? Entonces, esta larga historia la he construido de esa manera para que podamos entender lo que vamos a ver el próximo lunes, ¿sí? Que es el hecho de que en las leyes mexicanas, en las constituciones locales, en la Constitución Federal, en las leyes electorales, Fidel, han quedado impresas las huellas de ese pasado doloroso, de haber perdido la mitad del territorio nacional y de haber estado en la revolución discutiendo el papel que jugaban los extranjeros que se apoderaron de las riquezas del país. Entonces, una constitución de 1917 muy nacionalista que los legisladores con todo y el Tratado de Libre Comercio, si bien flexibilizó un poquito, mantuvo esa huella de que ciertos cargos públicos y las funciones electivas, ¿sí? O sea, integrar mesas directivas de casilla, integrar órganos electorales o integrar tribunales electorales estaba reservado a los mexicanos por nacimiento, Rogelio, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer si los legisladores no cambian esto? Sí, hay claramente una evolución por lo que bien dijiste, Fidel, en la reforma constitucional del año 2011 que convencionalizó la Constitución y los derechos. Los hizo de nivel internacional, interamericano, y amplió el catálogo de los derechos. La Convención Americana tiene una serie de disposiciones que flexibiliza, por ejemplo, este tema de la nacionalidad y la ciudadanía, aunque le deja a los estados nacionales un espacio de configuración legislativa, ¿sí? Para que acomoden las circunstancias y sus políticas nacionales a la situación, a la condición de los nacionales y los extranjeros, pues digamos que aquí el problema es que las restricciones al ejercicio de los derechos pueden ser injustificadas. Y eso es lo que el tribunal ha revisado. Después de 2011 se han dado una serie de casos en los cuales, como veremos el lunes, el tribunal ha podido, ¿verdad?, levantar esas restricciones, flexibilizarlas y hacer inclusiva la ciudadanía, ¿no? Y de que el mexicano por naturalización o con doble o hasta triple nacionalidad excepcionalmente pueda ejercer sus derechos políticos. ¿Se entiende, no? Porque yo lo he preguntado y lo pregunto aquí a Fidel, le pregunto a Rogelio, a las compañeras, compañeros, ¿no? A Rafael, ¿ustedes qué harían hoy? Si fueran legisladores, ¿ustedes reservarían para los mexicanos por nacimiento la integración de los órganos electorales, o sea, de los OPLES y de los tribunales, de las mesas directivas de casilla, o no?
o lo abrirían. A ver, Fidel. Bueno, antes de, perdón, tenía varias cosas que quería comentar, pero me gustó mucho su exposición, por eso no quería interrumpirlo. Después de las reformas borbónicas es donde empieza a haber una definición o una distinción entre quienes eran peninsulares y quienes eran criollos, y por lo tanto hacía una distinción de quienes eran, quienes tenían cargos públicos de primera y de segunda. Esa trauma en su momento nos permitió hacer la guerra de la independencia. Muy buena, Fidel, que te felicito. Ese es un motivo de la independencia. Sí. Los criollos excluidos del gobierno, en su propia tierra. En su propia tierra. Claro. Los peninsulares eran preferidos, ¿no? Y no los criollos. Eso, muy bien. Magnífico. Bueno, entonces el hecho de que se hiciera esta distinción, llegó un momento en donde se vio reflejado en nuestras constituciones, en donde dijimos, no, es que no vuelve a pasar, y ya no se hace esta distinción. Lamentablemente, y como bien dicen, tratamos de ser demasiado gentiles para tener un país muy consolidado, que en 1821 con de Iturbide le permitimos en su momento empezar a colonizar las partes en donde se encontraban los terrenos del norte de México, empezaron a colonizarse y llegó un momento en donde ya no pudimos controlar eso, y por eso perdemos nuestra una situación de expansionismo por parte de una teoría por parte de los Estados Unidos, permitió, era el principio de, ay, se olvidó. América para los americanos, ¿no? Exactamente. Bueno, ese concepto de América para los americanos era precisamente para que ellos mismos pudieran dominar toda esa parte del norte. Claro. Toman ese territorio y nos vemos forzados a decir, caray, no, espérense. O sea, les dimos esa oportunidad y lo que pasó fue de que, como dirían en mi colonia, les dimos la mano y se agarraron perdón por la expresión, por la pata. Entonces, y posteriormente empieza a haber invasión por franceses, españoles, ingleses, por deus o por lo que ustedes gusten, y empieza a México a sentirse asfixiado por todo ese tipo de invasiones. Y llega un momento y dice, hasta aquí. Termina el segundo imperio mexicano con el fusilamiento de Maximiliano y dice, hasta aquí. O sea, yo ya no quiero saber más de los extranjeros, y por eso hay ciertos cambios que se van dando en nuestras normas al grado de que les tenemos un pavor a los extranjeros. Vamos, hace 20 años un extranjero no podía tener territorio tanto en las fronteras como en las playas, precisamente por ese temor de que empezaran otra vez a comerse nuestro territorio. Y esa situación, lamentablemente, provocó esa fobia, por decirlo de una manera, hacia los extranjeros, cuando realmente yo en la actualidad, y respondiendo a su pregunta, hay muchos extranjeros aquí en México que le tienen tanto cariño a México, que han dado mucho a nuestro país, que se han fijado aquí. Pero lamentablemente, como le pasó a Aristóteles en su momento, pues por el simple hecho de ser extranjero, no se puede meter en cuestiones políticas. No puede trabajar ya sea por la propia población o el terreno, o el territorio, llámese algún estado, precisamente porque es extranjero. Lamentablemente, aquí no aplica lo de Chabela Vargas, en donde todos los mexicanos podemos nacer en donde se nos dé la gana, pero existen si existe una población relevante de extranjeros en México, creo yo que al igual que los demás grupos vulnerables tendrían derecho o la posibilidad de que se les escuche, porque al final de cuentas
vamos, incluso llegamos a ser, los excluimos, así como algunos grupos vulnerables, por ser muy pequeños, no se les escucha. Y aquí en México, cuando un extranjero habla en materia política, lo primero que se hace, viene el chip de nacionalista y le decimos, no, decimos, Pues así sí. pasó con Cedillo, me acuerdo, no me acuerdo si fue con Cedillo o con Vicente Fox, de los famosos monos blancos. Ellos estaban Ah, tratando de defender a una población de Chiapas y les aplicaron la Constitución, el 33, mi memoria no me falla, en donde sí, decía que no sí. se podían intervenir en cuestiones políticas. Todavía Ese, está ahí, ¿no? Todavía está ahí. todo No, está no, ahí. no, no, todavía está ahí. Nada más le agregamos en 1998 que no se les podía expulsar sin previa audiencia, porque eso exigieron por el Tratado de Libre Comercio, pero no hay reglamento. Entonces, seguimos haciendo lo mismo. En efecto, entonces yo creo, salvo su mejor opinión, y sí, cierto, bueno, si es el expediente o la resolución, que yo creo que es porque es un compañero el que hizo esa sentencia, Francisco Rojas Choza, Mm. entonces, un muy buen amigo, y yo vine a hacer todo ese escrito, tuve el privilegio de platicar con él previamente, y su idea, creo yo, y me imagino yo que usted también lo comprende así, dio un cambio de chip en algunas cuestiones en materia de función pública. Al momento de ya permitirles esa doble, a aquellos que tienen doble nacionalidad, implica, creo yo, implícitamente que el hecho de que tenga esa doble nacionalidad es que esa persona quiere aportar algo a nuestro país. No por nada se aplica o quiere tener esa doble nacionalidad. De lo contrario, pues tendría la otra una nacionalidad española, la estadounidense, alemana, la que ustedes gusten. Pero el hecho de que diga, yo quiero tener la nacionalidad mexicana y que se establezca como tal, quiere decir de que quiere a México. O sea, es que ese es lo que me gustaría que quedara claro. Las personas que residen en México y que han vivido prácticamente toda su vida es porque quieren a nuestro país, pero lamentablemente por cuestiones de ese problema del 33 histórico, de ese coraje arraigado, no les hemos permitido a que intervengan en algunas cuestiones políticas, aunque sean buenas, pueden ser muy buenas, pero lamentablemente los apartamos, no puedo decirlo racistas, pero sí puede ser una especie de xenofilia en donde, eres extranjero, ya, olvídate, o sea, yo no te voy a hacer caso porque eres extranjero, y a lo mejor tiene una idea bastante importante o que se pueda ejercer, pero no le vamos a dar esa chance. Pero no, muy bien, pues lo has dicho absoluta, con absoluta claridad, estimado Fidel. Y en efecto, sí, se trata del expediente SUP JDC 894, diagonal 2017, ¿sí? Que es justo el de la doble nacionalidad y derechos político-electorales, ¿sí? Doble nacionalidad y derechos político-electorales. Yo recomiendo que utilicemos esta versión de la ATERM y el presidente Reyes Rodríguez Mondragón, ¿sí? Este, eh, Está en línea, lo pueden ustedes bajar, tiene un índice porque fue el resultado de un evento que se realizó y efectivamente pues participaron ahí diversos compañeros del tribunal y tuvo como motivo aquel acuerdo de capacitación en donde Francisco Antonio Rojas Choza, ¿no? este, eh, eh, pues reclamó precisamente el que no se le estaba, el que se le estaba excluyendo, ¿no? de, eh, su derecho de integrar órganos electorales. Lo que me parece muy importante, y lo vamos a subrayar, es entonces
la técnica como se hizo la operación metodológicamente para justificar que había una categoría sospechosa, ¿sí? Que se corrió un test estricto de proporcionalidad para poder mostrar que la medida de la restricción al derecho de participación política de los mexicanos con doble nacionalidad era desproporcionada para conseguir el fin constitucional legítimo de la seguridad, la certeza y la legalidad en la organización de elecciones libres y auténticas, ¿no? Entonces, me va a interesar mucho que por favor revisemos este documento. Quien lo quiera revisar directamente en la sentencia, JDC 894, ¿verdad? 2017, ¿de acuerdo? Es sobre derechos, es sobre doble nacionalidad y derechos político-electorales. Hay una versión de la ATERM y el magistrado Reyes Rodríguez, quien hicieron la edición, digamos. Y esta me interesaría, pues lo pueden ustedes bajar directamente de la página o googlearlo, ¿no? Así es, UPJDC 894 diagonal 2017. Yo voy el lunes a hacer una referencia a otros asuntos vinculados, ¿sí? Porque también se presentaron consultas para ver si una persona que tenía una nacionalidad por naturalización podía ser o no candidato o candidata. Tenemos el caso del senador Napoleón Gómez Urrutia, ¿no? Que en 2018 fue electo senador y había vivido en Canadá, ¿no? Y había aceptado la nacionalidad canadiense, y también ahí la Sala Superior protagonizó una discusión jurídica muy interesante para ver si había o no había que probar que había renunciado a la nacionalidad canadiense. Entonces, este es el tipo de criterios que entran en el concepto por extensión, ¿no? Por tipo de actor, ¿no? De sujeto de justicia inclusiva. Los conceptos tienen extensión y tienen intención con S. Entonces, un concepto tiene extensión en la medida en que se asignan las propiedades del concepto a un número indeterminado de objetos o de sujetos. Y este es el caso. Cuando decimos justicia electoral inclusiva, la extensión del concepto se asigna o califica en la extensión del concepto o incluye, mejor dicho, o comprende a todos los grupos que hemos venido comentando, Fidel, ¿no? Y que ustedes están viendo y seguirán viendo a lo largo del diplomado. Entre ellos, los mexicanos con doble o incluso triple nacionalidad y los mexicanos por naturalización. Entonces, cuando digamos justicia electoral inclusiva, es que el concepto tiene una extensión que comprende a todos estos grupos que en el diplomado se están viendo, que tienen claramente una situación desventajosa y que están excluidos del ejercicio del derecho fundamental de participación política en el ámbito electoral. ¿De acuerdo? Sí, está clarísimo. Bien, pues con eso me doy por satisfecho por esta tarde de viernes, ¿no? Les agradezco muchísimo su presencia. Si ustedes bajan la sentencia para echarle un ojo, sí, yo creo que no hay inconveniente, es más fácil, ¿no? Googlearla. Si les parece bien, el lunes por la tarde yo cito estos casos antecedentes y que rodean, digamos, ¿no? El tema que vamos a ver, y luego lo podemos conversar. A ver qué aspectos de la sentencia, si quieres, estimado Fidel, que tienes mucha iniciativa, dejarte ahí un espacio para que nos relates un poco, ¿sí? ¿Te parece? Un poquito la sentencia, ayúdanos. Y y de esa manera lo vamos conversando, y yo también les voy diciendo y complementando qué aspectos estimo que hay que considerar muy valiosos de esa sentencia. Al analizarla en la parte final veremos cómo se operó un ejercicio de ponderación de derechos, ¿no? Y cómo se levantó o suavizó, digamos, se levantó la restricción. Es muy importante.
Pero lo que vale la pena es ver la argumentación que se aportó para hacer ese ejercicio. ¿De acuerdo? El método y la argumentación. Bueno, perfecto. Pues, entonces, muchísimas gracias. Es un gusto compartir con ustedes. Cuídense mucho, disfruten el viernes. Aquí en la Ciudad de México está a punto de declararse una contingencia ambiental. Pues les felicito a quienes no están en la Ciudad de México y gozan de mejores condiciones ambientales. Que la disfruten el resto del día y el fin de semana. Nos vemos el lunes por la tarde. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias a todos. Voy a detener la grabación. Gracias, doctor. muy amable, muy buenas tardes. Hasta pronto. Adiós. Muy buenas tardes, nos vemos. Gracias, adiós Fidel y Aneli, cuídense Erika. Adiós Rafael y Rogelio. Bye.